Cierra las puertas, apaga las luces y escucha las historias de horror. Una de las experiencias que yo tuve cuando yo llegué a vivir a México. Estando en México, pues en aquella época yo tenía aproximadamente 24 años más o menos. Eh, eh, yo me fui de mi país a México y pues ahí me quedé. No, ya no me fui para Estados Unidos. Todo el mundo buscaba Estados Unidos, a mí no me llamaba la atención. Entonces, ahí viví en México, pero tuve varias experiencias y una de esas experiencias yo tenía una novia que estudiaba en la UNAM y trabajaba en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, ¿no? Y allí, pues ahí la conocí, pero un día me dice ella, fíjate que va a haber un festival en aquella época hay un parque que se llama Coyoacán, en la delegación de Coyoacán también, porque ahí en México la ciudad se divide por zonas y esas zonas en Estados Unidos se le conocen ciudades, ahí se le conocen delegaciones. ¿Me entiende? Entonces, porque en Los Ángeles hay varias ciudades, Huntington Park, Long Beach y todo eso, pero Sí. en México no, son delegaciones. Bueno, en la delegación de Coyoacán, que es pues digamos, es como una colonia, por decirlo así, ahí hay un lugar que se llama, es muy conocido, Coyoacán, el parque de Coyoacán, porque allí llegaban en aquella época artistas de esos callejeros a presentarse, ¿no? Y había algunas veces ya se presentaban algunos artistas famosos a dar sus conciertos ahí públicos. Entonces, cuando eso pasaba, pues uno aprovechaba y se iba a disfrutar con la familia o con la novia o con los amigos. Se iba uno a disfrutar de esos conciertos. Y en esa oportunidad me dice mi novia, me dice, fíjate que va a haber un festival, me dice, en Coyoacán. Y va a estar tal grupo. Me dijo, no recuerdo qué grupo iba a estar. Entonces, a ese festival, a ese concierto, fíjate. Y lo curioso es de que me dice ella, mira, me dice, aquí andan mis amigas. No por primera vez las conocí a esas personas. Te las presento, una fulana de tal, solo me acuerdo de una de ellas, el nombre se llamaba Gudelia, un nombre bastante raro, por supuesto, peculiar. Y entonces, me dice, mira, ellas son mis amigas, te las presento, ya me las presentó. Y eran dos hermanas y una señora. Esas fueron las personas que yo saludé, ¿no? Y mucho gusto y que es un placer conocerlas y tal. Bueno. Entonces, bueno, en esa oportunidad, pues la saludé, ¿no? Y terminó el concierto y nos fuimos a la casa. Aproximadamente como al mes de haberlas conocido a estas muchachas, me dice otra vez mi novia, sí, ¿te acuerdas de mis amigas que te presenté en el parque? Me dice. Sí, le digo, ¿qué pasa con ellas? Que fíjate que van a tener un guateque, en México le llaman guateque, un party le llaman guateque, ¿no? Entonces va a tener un guateque, dice, vamos, pues vamos, le digo yo. Y pasó, ¿no? Se llegó el día en que nos fuimos a esa fiesta y llegamos al apartamento de ellas. En el apartamento iban a tener iban a hacer su fiesta, su guateque. Sí. Y entonces, en cuanto entro a la casa,
te digo, eso había pasado hace un mes había pasado de que yo le había saludado a las 3 personas, a las 2 muchachas y a la mamá. Y entonces, en cuanto entro a la casa, veo la foto de la señora, pues me recordé que le había saludado a la señora, ¿me entiendes? La mamá de las muchachas. Y entonces resulta de que la saludo a ellas, a cada una, les doy la mano y la saludo y buenas tardes y cómo está, mucho gusto. Y en eso pues me acordé de la mamá. ¿Y tu mamá no está? Les digo. Y se queda viendo una a la otra, ¿no? Y se ponen a llorar, empiezan a llorar. Las 2 muchachas. Entonces mi novia me dice, no le digas eso, me dice. ¿De qué le digo yo? Solo les pregunté que si no está su mamá. No, le dice, me dice, es que ella cada vez que recuerdan a su mamá se ponen a llorar. ¿Cómo así? Le digo, pues, ¿qué pasó con ella? Se murió hace 2 años. ¿Qué le digo? ¿Cómo que murió hace 2 años? Si hace un mes no, yo la saludé a ella. Tú estás loco, me dice ella, a mi novia. Tú estás loco, me dice, ¿cómo vas a saludar? Dice, si ella murió hace 2 años. Wow. Le digo, pues yo la saludé, le digo. Yo a ella le di la mano, porque por eso al ver la foto me acordé de ella, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento yo quedé, pues, hasta cierto punto, hasta confundido, pero la experiencia no se me había, claro que no se me iba a borrar, ¿no? Sí. Entonces, yo no comprendía eso de qué había pasado en esa situación, qué había pasado en realidad, si realmente yo había saludado a una persona fallecida. Y en cierto momento hasta me hizo dudar un poco de la experiencia que había tenido. Claro, para mí era una vivencia, porque yo la saludé a la señora, yo le di la mano y todo eso, sin percatarme si estaba fría o no, ¿verdad? No me percaté en ese momento. Sí. Pero lo único que sí sé es que la saludé a las 3. Entonces, pero como te repito, hasta entonces yo no comprendía qué era lo que estaba pasando, en verdad. Porque, pues, en primer lugar, no tenía conocimiento de lo que es esoterismo. Sin embargo, después, ya con los años, por cierto, fue en Los Ángeles, donde leyendo un libro del venerable maestro Samael Aun Weor, allí explica, el libro se llama Mirando al Misterio. Ahí explica claramente él ese proceso del por qué las personas se materializan cuando personas que murieron se llegan a materializar, y es donde las personas miramos eso, los famosos fantasmas, porque son energías que se materializan dependiendo la ley de atracción que tengan. Dicen, bueno, ese ya es algo que está dentro de las explicaciones que da el maestro, ¿no? Que realmente cuando una persona se apega mucho digamos, a la persona fallecida, el dolor, por ejemplo, el dolor que les provoca, en este caso a esas muchachas, la ausencia de su mamá, era tan fuerte esa conexión que la atraen, no permiten que la señora pues se vaya. Entonces, por esa razón la señora se materializaba, era tanto ¿cómo digamos? La unión o la conexión que existía entre madres e hijos, que realmente la señora pues se materializaba, porque eso fue lo que sucedió. Esa energía se materializó y pues por esa razón pude percibirla. Claro, ellas no la miran, no la miraron ni nada de eso, pero yo sí la miré.